todos los santos. Esto es la cocina. En lo que termino de preparar el vídeo sobre las novedades de Valle Salvaje, he pensado que por qué no aprovechamos este sábado, esta mañana, para sumergirnos todavía más en el mundo, en el universo de esta serie. En este valle salvaje, perdido, remoto, anclado a mediados del siglo XVIII. Voy a aprovechar este vídeo para hablaros de una de las novedades que tendremos en los próximos capítulos, en la segunda temporada, pero bueno, más que meterme en terrenos de especulaciones y spoilers, que ya sabéis que con esta serie pues no puedo hacer, lo que he decidido es que os voy a contar un poco cómo veo yo este mundo, este universo. Voy a intentar transmitiros esta pasión que me despierta. Y lo vamos a hacer de la mano de, como digo, unas nuevas incorporaciones, unos nuevos personajes y un nuevo escenario, un nuevo decorado que, bueno, pues que promete muchísimo. Se trata de las cocinas de la Casa Grande, de la Casa de los Gálvez de Aguirre, que por fin van a tener, pues eso, una zona de servicio. Y en las cocinas, pues vamos a recibir a 3 nuevos personajes. Un extraño matrimonio formado por Amadeo y Eva, interpretados por César Maroto y Chiqui Fernández. Sí, Chiqui Fernández. Esa Chiqui Fernández, una actriz que seguramente conocéis, que, vamos, ha trabajado muchísimo en nuestra industria audiovisual. Y no llegan solos, sino que vienen acompañados de su divertido hijo Francisco, a quien da vida Rafa Álamos. Estos 3 personajes, como digo, vienen a ocuparse de la cocina de palacio. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo son las cocinas de la Casa Grande? ¿Cómo podrían ser estos dominios en un palacio como el del Duque, como el de José Luis, en la época de Valle Salvaje y, por supuesto, en la localización en la que está este valle, tan perdido, apartado e incluso abandonado de la corte rimbombante de la Villa de Madrid? Pues es de lo que vamos a hablar hoy. Preparaos porque va a parecer que va a parecer que os estoy llevando de la manita al valle. Vamos a viajar en el tiempo. Pero antes, como siempre, ya sabéis que soy vuestro Juan, vuestro Cienfuegos, el único, el original, del que sabe de lo que habla, y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiéndoos si no lo estáis, para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más clippers. Y por supuesto, recordad también que tenéis disponible mi novela Postbellum, un thriller lleno de pasión ambientado en la España de los años 20, porque si queréis viajar en el tiempo, pues con esa novela yo os voy a llevar, vamos, aquí en el siglo XVIII, pero en esta novela, pues a los años 20. Y los vais a conocer como si estuvieseis allí. Si la habéis leído y os ha gustado, pues por favor dejadme las 5 estrellitas en Amazon, que me ayuda muchísimo, y también un breve comentario explicando por qué os ha gustado, que me ayuda todavía más para que la novela llegue a más y más gente. A tanta gente como la que se precisaba para que funcionasen unas cocinas en el siglo XVIII. Las cocinas del Palacio del Duque de Valle Salvaje, ese hogar, esa casa grande enclavada en el corazón de estas tierras tan remotas, lejos de la corte y de todo bullicio mundano, pues eran un universo en sí mismas. Las cocinas entonces debían ser vastas, bulliciosas y regidas por el ritmo incansable del fuego y el hierro. Eran estancias que debían separarse, por supuesto, de las estancias nobles, de las estancias en las que la familia hiciese vida, tanto por prudencia como por conveniencia, y solían ocupar un ala propia de la edificación del palacio, o si acaso un edificio anexo, resguardado de los vaos del guiso y del sofocante calor de los fogones. Ya aquí, en esta imagen que tenemos en el tráiler, podemos apreciar que la recreación histórica es bastante fidedigna. El director de arte responsable de este decorado, bueno, y del resto de los que vemos, es Marcelo Pacheco. Y como digo, ya podemos ver en estas imágenes sacadas del tráiler, pues, que se respeta todo lo que debía tener una cocina. Techos altos para disipar el humo, ventanas importantes, abiertas además, en este caso, al agreste paisaje del valle, que permitirían la entrada de la luz y la ventilación de la cocina. Era muy importante que entrase luz en estas estancias, porque pensad que el servicio de cocinas trabajaba desde las primeras luces del alba hasta bien entrada la noche, que había que elaborar manjares dignos de la estirpe y condición de los Gálvez de Aguirre. Pero lo más importante es lo que estáis viendo detrás, que vamos, para mí es lo que preside las cocinas. Se trata de esa fragua, ese hogar de vastas proporciones, de fuego perpetuo, esa gran chimenea en la que pues se cocinarían la mayoría de manjares. Chimenea que además tiene sobre sí
grabado el escudo de armas de los Gálvez de Aguirre. Os pondré una imagen comparativa con una de las vidrieras de la capilla para que veáis que es así. Y en esa chimenea es donde, pues en algún momento, no sé si veremos, pero donde girarían sobre espetones pues las piezas enteras de caza. Otro detalle también muy de la época son esos peroles de cobre y de hierro que cuelgan de las paredes y relucen al resplandor del fuego. Y por supuesto no podía faltar tampoco la robusta mesa de madera curtida por años de servicio que, bueno, pues es donde se van a llevar a cabo la mayoría de incesantes labores. Donde el trigo se va a tornar harina, donde la harina en masa y donde esta pues en pan, después de pasar por un horno de piedra. Las cocinas además eran, por supuesto, la estancia principal de estos aposentos de servidumbre, de estos aposentos de trabajo, pero no eran el único. En estancias adyacentes, quizá un poco, pues tanto más oscuras y pequeñas como frescas, estaban la despensa y la alacena, que custodiarían la abundancia de la casa, los perniles de jabalí y venado que colgarían del techo en ganchos, los barriles de pescado en salmuera, los sacos de legumbres y raíces para las estaciones frías y por supuesto los cofres de especias venidas de tierras lejanas, de las colonias quizá o del comercio con algunas otras naciones. Botines preciosos que arribarían a la Casa Grande con el azar de los viajes y las estaciones, ya que entonces pues también era muy propicio que pasase por algún lugar algún tipo de viajante, de buhonero, comerciando sus maravillas. Al final, residir en un confín tan apartado como Valle Salvaje pues obliga a que uno tenga que sobrevivir, pero aún así eso no quita que un hogar como la Casa Grande o sus cocinas no puedan carecer de sofisticación. La caza, que debe ser abundante en los bosques circundantes a la campa, proveerá de carne en cantidad y los ríos vecinos pues ofrecerán peces de buena talla para que se puedan degustar luego en la Casa Grande. Además, también contarán con un huerto donde deben crecer pues coles, puerros, frutas cuando el clima lo permita y también hierbas aromáticas. Como seguro que muchos habéis vivido a lo mejor de pequeños, por supuesto no en el siglo XVIII, pero en tiempos a lo mejor en los que no es que hubiese más carestía, pero sino que funcionábamos de otra manera, más de acuerdo a la temporada en la que nos encontrásemos, a las estaciones, pues la mesa, ya sabéis, se sujeta a los ciclos de la naturaleza. Espléndida en los días de abundancia, sobria cuando el invierno alarga sus sombras, y para ello es para lo que están los criados, el servicio. Aunque bueno, más que servicio en esta época se podrían llamar siervos, ya que estamos en un momento histórico donde, bueno, pues no es tanto un sistema de clases lo que rige la sociedad, sino los estamentos. Estamos en el antiguo régimen todavía. Y para encargarse de esta cocina, pues es para lo que vamos a tener a estos nuevos personajes. A Amadeo y Eva, Chiqui Fernández y César Maroto, y a su hijo Francisco, Rafa Álamos. No sabemos, no se ha publicado todavía qué puestos van a ocupar en la servidumbre de palacio, pero bueno, sabemos que vienen a hacerse cargo de la cocina de palacio. Yo imagino que ella pues puede ser perfectamente la cocinera, porque ya la vemos en el tráiler, una mujer que se la ve curtida en el oficio y no creo que tarde en hacerse dueña absoluta de los secretos de estos fuegos que hay en la entreplanta de la Casa Grande. Y su esposo pues ya veremos, pero podría ser despensero, podría ser panadero, podría ser otro cocinero, su pinche. Me lo imagino conociendo mejor que nadie el inventario de la casa, la añada de los vinos y las raciones que han de distribuirse en cada comida. Y el hijo pues ni siquiera aparece en el tráiler, pero bueno, puede tener tanto un buen puesto como el de pinche, por ejemplo, que no era nada desdeñable. Puede ser un oficial de cocina o puede ser simplemente un pobre diablo que se dedica a carrear agua, a fregar o a cuidar de la leñera. En esta época, al contrario a lo mejor que en la de la promesa, sí que era costumbre que una familia sirviera en un palacio, en una casa como la Casa Grande, por generaciones incluso, de padres a hijos, a nietos, etc. Ya que las cosas eran muy diferentes, como digo, estamos en el antiguo régimen y, en fin, con una servidumbre generacional, pues un noble podía asegurarse un porvenir un poco más estable, al igual que la familia que estuviese a su cargo. Sin embargo, el trabajo en unas cocinas en el siglo XVIII
podía ser muy, muy duro, porque pensar que estamos en una época en la que pues obviamente todavía no hay una producción en masa de absolutamente nada, donde la industrialización apenas está despuntando, donde cualquier cosa que os imaginéis, cualquier cosa, lo más sencillo, una vela, eso tenía que hacerse, tenía que producirse en la propia casa. Sobre todo si hablamos de un lugar como Valle Salvaje, un lugar remoto y apartado de todo. No estamos en la Villa de Madrid, no estamos en una ciudad cosmopolita, no estamos ni siquiera en un gran pueblo o en una ciudad de provincias, en una capital de provincias, donde a lo mejor puedes ir a comprar la mayoría de cosas. Por eso un lugar como la Casa Grande, además del fragor de los fogones, también tendría pues incluso alambiques en sus cocinas, donde en un gabinete, en un ala de estas estancias, pues tendríamos eso, una atmósfera casi alquímica. Y aquí es donde trabajarían principalmente, pues habría una doncella encargada de ello y también se ocuparía el ama de llaves. ¿Y qué se hacía? ¿Qué se hacía? ¿Qué se debía hacer? Tan básico, pero que había que crearlo de cero. Pues, por ejemplo, se destilaría agua de rosas y de lavanda, tanto para perfumar las estancias, ¿no? Como una especie de, ¿cómo lo llamaríamos? Protoambientadores, como para lavar la ropa o para usarlo de colonia. Se elaborarían también mermeladas y compotas, se prepararían los jarabes y las pócimas medicinales a partir de hierbas, que esto perfectamente sería la labor de Atanasio, que incluso vive en la Casa Grande. Se macerarían vinagres y licores, se moldearían las velas, como decía antes, de cera, y se amasarían jabones y ungüentos para usarlos tanto pues en la zona de servicio para fregar como arriba en el tocador de las señoras de la casa, de Mercedes, de Irene y de Adriana. Servir en el siglo XVIII era una labor de destreza, pero sobre todo de paciencia, porque como os digo, cualquier cosa que os imaginéis había que producirla de cero. Cada frasquito, cada vela era la esencia del arte doméstico. Y sobre toda esta maquinaria, sobre todo este embolado, reinaba la señora de la casa, cuyo deber era velar por el buen gobierno de la servidumbre y la administración del hogar. En circunstancias ordinarias, este papel habría recaído en Pilara, en la duquesa de Valle Salvaje, pero dado que Pilara nos abandonó hace mucho tiempo y que está descansando en paz, o eso debería, pero bueno, mirad lo que hacen sobre su tumba, no sé yo lo que va a descansar la pobre, pues la responsabilidad entonces recaería sobre la dama de mayor rango y experiencia, que en el caso de la familia Gálvez de Aguirre no es Adriana ni tampoco es Irene, es Mercedes. La cuñada del duque no es su familia de sangre, pero es que es la que cumple los requisitos. Adriana, la nuera del duque, sería demasiado joven y además, bueno, ella pasa más tiempo fuera de la Casa Grande que en ella. E Irene pues es todavía más joven y además está muy ajena a las responsabilidades del hogar para asumir una carga semejante. Mercedes, en cambio, pues con su edad más madura y su conocimiento de la casa, se puede erigir perfectamente, vamos, de hecho, ha habido trama. La vimos en la primera temporada, en la que vemos cómo deja de ser un fantasma, una sombra, y se erige regente del dominio doméstico. Bueno, doméstico y de toda la Casa Grande en general, asegurando el orden y la disciplina tanto de la familia como de los criados. Y esto es básicamente lo que os tenía que hablar de la llegada de las cocinas de Valle Salvaje, en este palacio perdido en la espesura donde la riqueza y el aislamiento no atemperan un hogar espléndido. Y muy pronto ya estáis viendo en la segunda temporada que tenéis que ver a partir del lunes. Bueno, a partir del lunes no es la segunda temporada, pero que a partir del lunes Valle Salvaje cambia de horario. La tendréis a las 4:15 y podréis disfrutar del duque, de don José Luis, presidiendo su mesa ante la labor de esos invisibles, de esas manos diestras y laboriosas de criados que mantienen en marcha el engranaje de su casa. Y por supuesto, muy pronto pues conoceremos también estas cocinas y a los personajes que habitarán en ella, cuyas tramas prometen más de un drama y también más de una carcajada entre el fragor de los calderos, el crepitar de los leños y el perfume de las esencias destiladas. Termino por aquí. Dejadme un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos si no lo estáis, que aquí ya estáis viendo que vais a tener un contenido de calidad, vamos, ni destilada en los alambiques de la cocina de la Casa Grande, y decidme en los comentarios lo que me queráis decir. Que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920
que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.